acostumbramos o tenemos como costumbre tomar un par de meses al año, y especialmente en este último trimestre, para hablar de la familia, para hablar no solamente del matrimonio, sino también de todo lo que la familia representa para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque quiera o no usted, tenemos una familia o hacemos parte de una familia, o como hijos, o como esposos, o como padres, o como abuelos, como hermanos, como primos. Y cada año lo que tratamos a través de esta serie es poder pedirle al Señor que en medio de cada proceso familiar Él nos pueda ayudar y nos pueda ayudar para levantarnos, para fortalecer este regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado, esta institución preciosa llamada familia. Y hoy comenzamos este 1 de octubre esta serie que tiene que ver con la palabra que el Señor nos regaló a principio del año, hablándonos acerca de que este 2023 sería un año de restitución. Y entre todas las cosas que oramos y ayunamos en el mes de enero, Dios nos habló acerca de la restitución familiar, la restitución dentro de la familia, la economía familiar, la relación matrimonial, y aún habló a los solteros de que aún Dios restituía en medio de ellos todo ese sueño de poder formar una familia o construir un hogar. Y hoy les voy a hablar de algo. Usted me dirá, pastor, pero ¿qué tiene que ver eso con la familia? Y es cómo nosotros podemos solucionar errores. Y escúcheme, ¿por qué le voy a comenzar a hablar de este tema en esta serie familiar? Porque hemos podido descubrir, y aún en nuestra propia familia, que los problemas más grandes que se presentan en nuestras familias, matrimonios y hogares es por la falta de reconocer nuestras responsabilidades o nuestros errores. Ninguno de los que estamos en este lugar podríamos decir yo no me he equivocado. Creo que todos lo hemos hecho. Tal vez en el matrimonio, tal vez en la crianza de nuestros hijos, tal vez en la relación con un hermano, con una hermana, en la carne o en la sangre. Pero todos nos hemos equivocado, todos hemos cometido errores. Y la pregunta es cómo nosotros podemos solucionar esos errores en nuestra vida para poder bendecir las familias o nuestros hogares. Eso es lo que hoy deseo compartirles en esta mañana. Escuchaba a un hombre hablar haciendo un paralelo entre la cultura japonesa y la cultura latina. Y cuando escuchaba a este hombre hablando de este paralelo, él hablaba de un punto específico y era la aceptación de errores. Y él es colombo-japonés, creo que sí, primero colombiano, su papá japonés, su mamá colombiana. Y él hablaba de lo siguiente y me impactó demasiado. Él decía que cuando en Japón una persona llega tarde a su trabajo, lo primero que hace esta persona es ir donde su jefe, entrar a la oficina de su jefe, inclinar su rostro delante de su jefe, no en señal de vergüenza ni de esto, es algo dentro de la cultura. Se inclinan ante su jefe, le piden perdón y le dicen: yo cometí un error, le prometo que no lo vuelva a cometer, llegue tarde. Y su jefe lo que hace es: sigue adelante y ve a tu puesto de trabajo. Pero él lo comparaba con la parte de Latinoamérica o nuestra cultura hispana. Y él decía: cuando un hispano llega tarde a su trabajo y lo que hace, y decía, es una telenovela, porque llega el hombre o la mujer donde su jefe y comienza a explicarle por qué llegó tarde. Y cada pregunta de su jefe del por qué llegó tarde es un telenovelón. Porque estaba lloviendo, porque el bus me dejó, porque el carro se le pinchó la llanta, por algo. Y entonces cada respuesta es una telenovela. Pero lo que ocurre con esta persona tratándose de excusar es que lo que menos hace es decir: me equivoqué, tuve un error. Y entonces dice que algunas compañías japonesas que tienen su representación o sus filiales en estos lugares de Latinoamérica, cuando los supervisores están escuchando que vienen a excusarse con ellos, dice que antes toman palomitas de maíz en su oficina y se sientan con la soda al lado a escuchar la telenovela de qué le van a decir, por qué llegaron tarde.
y que son comiendo palomitas y tomando soda, escuchando la gran telenovela de por qué esta persona llegó tarde. Pero en lo último dentro de la conversación es que la persona diga: cometí un error, no lo vuelvo a cometer. Y mis amados, cuando yo escuchaba esto, definitivamente a veces nosotros hacemos parte de todo esto en medio de nuestras familias. A veces usted y yo procuramos más dar explicaciones o aún otros culpables de problemas en la familia y no reconocer nuestros errores. Pero mire lo que dice el apóstol Santiago en su carta. Santiago capítulo 3 versículo 2. Y le voy a leer esta versión que es la Biblia de Dios para todos. Mire lo que dice. Es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues si pudiéramos dominar la lengua, Santiago en efecto está hablando de nuestras palabras, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Pero Santiago está hablando, claro, de la lengua y lo que a veces decimos que no lo controlamos. Pero Santiago dice una verdad para todos nosotros: es que todos cometemos muchos errores. Mis amados, si usted y yo hubiéramos pensado que existe un chip que nos coloquen cada vez en una etapa nueva de nuestra vida, sería muy fácil. Entonces usted se está recién casando. Ayer estábamos en un matrimonio en la iglesia y entonces yo como pastor vengo y busco el chip de casado. Y entonces vengo, el Darío, Mari, y entonces vengo, ahora los declaro marido y mujer y les cambio el chip. Ahora son casados, un chip nuevo, un chip nuevo. Pues así sería fabuloso. Y ya cuando vayan a tener entonces hijos, venimos y les quitamos el chip de aquellos que no lo tienen y le colocamos un chip. ¿Cómo criar hijos de ahora en adelante? Y entonces su mente se resetea y dice: ahora ya entiendo, ahora ya sé cómo hacerlo. La verdad, tal cosa no existe. Por eso es que todos, tratando de hacerlo mejor con lo que sabemos y con lo que tenemos, nos equivocamos. Cometemos grandes errores. La diferencia es cómo usted y yo solucionamos esos conflictos o esos errores en la familia. Usted puede ser el cónyuge, usted puede ser el hijo, usted puede ser el abuelo, usted puede ser el papá, y todos cometemos errores en la familia. La pregunta es cómo usted ha aprendido a solucionar esos errores en la familia. Pues hoy quiero darles que la mejor solución para poder tratar y trabajar con los errores en nuestra vida dentro de la familia, ¿sabe cuál es? Es reconocer nuestros errores. Reconocer nuestros errores no es fácil. No es fácil, es un proceso. Reconocer nuestros errores no es agradable. Es un proceso. Pero la Biblia nos habla a nosotros, y tal vez con estos dos ejemplos, usted y yo hoy vamos a asumir una responsabilidad de cómo deseamos solucionar los problemas en nuestra familia. Y estos dos ejemplos tienen que ver con dos grandes reyes de la Biblia: el rey Saúl y el rey David. ¿Sabía usted que ambos cometieron grandes errores? Y que tal vez los errores del rey David fueron peores que los errores del rey Saúl. Pero dice la Biblia de que aún David fue contado conforme a un corazón acepto delante de Dios. La pregunta es: ¿cuál fue la diferencia? Si cometieron errores, si aún David cometió peores errores, la diferencia fue cómo asumieron la responsabilidad y el reconocimiento de esos errores. Vaya conmigo, puede que la historia no se la dé completamente, pero por efecto del tiempo se lo voy a parafrasear. El rey Saúl es nuestro primer ejemplo. El rey Saúl comete dos grandes pecados. El primero de ellos está en el libro de Samuel, o en el primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 11. Y el primer pecado que cometió el rey Saúl fue desobedecer a Dios y suplantar al sacerdote Samuel.
Resulta que Saúl, cuando está en lo más difícil de una de sus primeras guerras en contra de los filisteos, de eso nos habla este capítulo 13, dice que Saúl necesitaba consultar a Dios, y el que consultaba a Dios y el que levantaba sacrificio delante de Dios era el sacerdote, en ese caso Samuel. Y entonces lo que hace Saúl es que, desesperado porque Samuel no llegaba, el profeta dice que él viene y levanta el sacrificio delante de Dios. Y cuando llegó Samuel, se excusó y dijo 1000 cosas porque él había suplantado al profeta delante de Dios. Pero cuando él hizo esto, dice que Dios en su corazón sintió tristeza por haber colocado a este rey. Y ahí comenzó todo el declive del reinado de este hombre llamado Saúl. El segundo pecado lo encontramos más arriba en primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 10. Y el segundo pecado es la desobediencia. Lo que hizo este rey llamado Saúl es que Dios le dio algo específico que él necesitaba realizar en contra de uno de los enemigos del pueblo de Israel. Y dice que Dios le da específicamente todo lo que él necesitaba hacer en contra de este pueblo, y no podía dejar absolutamente nada por lo que los amalecitas habían hecho. Y dice que Saúl va contra ellos, gana la batalla, pero en medio de la batalla toma a su rey y lo deja con vida. Y después toma todo lo mejor de aquel lugar y lo trae juntamente con él. Y Dios le había dicho que no hiciera eso. Y entonces lo que ocurre a través de eso es que el profeta o el sacerdote en su momento viene delante de Saúl y lo reprende, hablándole de lo que Dios estaba pensando respecto a lo que él había hecho por desobedecerlo. Y si usted ve los pecados de Saúl, entonces es suplantación y desobediencia. Y estas dos cosas, lo que encontramos es que usted podría ver, pero Dios, ¿por qué desechó a Saúl por estos dos asuntos? No era tan grave. Lo grave, ¿sabe qué fue? Cómo Saúl asumió sus errores. Y en eso sí quiero parar un momento. ¿Cuál fue la reacción de Saúl a sus errores? En el primer pecado, dice que Saúl lo que hace fue comenzar a dar excusas. Saúl no reconoció lo que estaba haciendo. ¿Sabe qué le dijo Saúl al sacerdote cuando vino delante de él? Lo hice porque tú no venías y porque el pueblo se me estaba escapando. Y lo que está haciendo Saúl simplemente es echándole la culpa a alguien más. Él no está asumiendo su responsabilidad o su error. Simplemente le está diciendo al sacerdote: el hecho de que tú no hayas venido y el hecho de que el pueblo se me esté escapando, eso me hizo a mí reaccionar y hacer lo que hice. Pero en ningún momento Saúl viene y elige reconocer su error. Eso fue en su primer pecado. En el segundo pecado vemos algo similar. Saúl también coloca la responsabilidad sobre otros. Y mira lo que dice, especialmente ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Y en el versículo 14 en adelante dice: y lo hice, de Amelec los han traído, diciéndole de su ejército, porque el pueblo perdonó. Escúchame, el pueblo perdonó, no está hablando de él. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Entonces lo que hace Saúl les dice: ese bramido que estás escuchando es de ganado, y aún al rey que está viendo es lo que ellos perdonaron. Él no está reconociendo que él lo hizo, tomó la decisión. Y después termina diciendo: porque ellos, el ejército, quería tomar todo esto para levantar un sacrificio delante de tu Dios. Mira qué gran idea ellos han tenido. Pero en ningún momento Saúl dice: yo perdoné al rey y yo me traje lo mejor de ellos para levantar un sacrificio delante de tu Dios. Saúl no está hablando en primera persona.
Saúl lo que está haciendo es buscando a quién echarle la responsabilidad que solamente él tenía como rey, y lo único que podía hacer era reconocer su error delante del sacerdote y delante de Dios. En los dos pecados o en los dos errores que Saúl comete y que vemos aquí en su libro, ¿sabe qué fue lo que ocurrió? Su respuesta: echarle la culpa a alguien más. Por eso fue tan grave, porque Dios vio su corazón. Y echándole la culpa de alguien más, déjeme leerle. Hay un libro que algún día les prediqué respecto a esto. Y este libro, ahorita les digo el título al final. Hay una anécdota que relata y me gustaría leérselas, si usted me pone su atención, para que entienda este punto de lo que Saúl estaba haciendo. Y dice la anécdota que está en ese libro. Se estaba promoviendo la exportación de artículos colombianos de cuero a Estados Unidos, y un investigador de la firma Monitor decidió entrevistar a los representantes de 2,000 almacenes en Colombia. La conclusión de la encuesta fue determinante: los precios de tales productos son altos y la calidad muy mala. Y escúcheme, el investigador se dirigió entonces a los fabricantes para preguntarles sobre esta conclusión, y recibió esta respuesta: no es culpa nuestra. Las curtimbres tienen una tarifa arancelaria de protección de 15% para impedir la entrada de cueros argentinos. Entonces no es nuestra culpa, dijeron los fabricantes. A continuación le preguntó entonces a los propietarios de las curtimbres, y ellos contestaron lo siguiente: no es culpa nuestra. El problema radica en que en los mataderos, porque sacan cuero de mala calidad, como la venta de carne les reporta mayores ganancias con menor esfuerzo, los cueros les importan muy poco. Significa, dicen los propietarios de las curtimbres, no es nuestra culpa. Entonces el investigador, armado de toda su paciencia, se fue al matadero directamente. Allí le dijeron: no es nuestra culpa. El problema es que los ganaderos gastan muy poco en veneno contra las garrapatas, y además marcan por todas partes las reses para evitar que se las roben. Prácticas que destruyen los cueros. Y dijeron en el matadero: no es culpa nuestra. Finalmente el investigador decidió visitar a los ganaderos, y ellos también dijeron: no es nuestra culpa. Esas estúpidas vacas se restriegan contra los alambres de púas para aliviarse de las picaduras. Y entonces la conclusión de este investigador extranjero fue muy simple de por qué los productos de cuero colombianos son tan de mala calidad y tan de altos precios. Y esta fue la conclusión: los productores colombianos de carteras de cuero no pueden competir en el mercado de Estados Unidos porque sus vacas son estúpidas. El problema de esto, y les quería hacer referencia a este libro, se llama La culpa es de la vaca. Alguna vez les hablé de este libro. Es que el ser humano está acostumbrado a buscar culpables y a no asumir sus errores. Eso hace parte de lo que nosotros somos. Pero cuando Dios está a nuestro lado y hemos tenido esa transformación, hay una capacidad que Él nos da, y es asumir nuestros errores y nuestras responsabilidades. Si en la familia algo no está funcionando, y en mi vida como cónyuge, yo necesito asumir mi error si yo lo he cometido, para poder buscar una solución. Si usted es un hijo y usted se ha visto involucrado en un problema en su familia como hijo, o ha deshonrado a sus padres, lo único que usted puede hacer es asumir su responsabilidad para poder solucionar sus errores. ¿Sabían ustedes que las compañías trabajan con el descubrimiento de error, solución? Y es que descubren los errores no solo por descubrirlos, sino para solucionarlos. A veces usted y yo no ganamos nada con lo que ocurrió con el corazón de Saúl.
Tal vez reconocer, Señor, sí, perdóname, me equivoqué, pero por favor, profeta, sacerdote, ven conmigo y hónrame delante del pueblo. A veces usted y yo reconocemos los errores no para solucionarlos, sino simplemente para decir, sí, yo lo cometí y punto. No, las compañías lo que hacen para que el problema no sea más grande, ellos asumen y el reconocimiento del error de lo que está ocurriendo, pero después van y formulan toda una solución. Y cuando usted y yo dentro de nuestras familias reconocemos nuestros errores, no es solo reconocerlo por reconocerlo, la pregunta es ¿cómo yo los puedo solucionar? Y ahí es donde Dios comienza a obrar a través de nuestra vida para restaurar y restituir dentro de la familia. Pero lo más maravilloso que Dios nos permite a nosotros, ¿sabe qué es? Aprender a reconocer nuestros errores. Hombres, papás, ¿sabía que nosotros tenemos el alto porcentaje de la falta de capacidad para reconocer errores en la familia? Amén, dice mi esposa. ¿En serio? O mire, a veces usted no va manejando con su esposa y ahí va usted manejando el gran macho en su carro. Usted se la sabe toda. Usted tiene un GPS interno. Y allá, y medio se pierde y la esposa le dice algo por ahí. No, yo sé por dónde voy. Y después está todo perdido dando vueltas. Y su esposa, mire, mordiéndose la lengua para decirle, se lo dije. Porque donde le diga eso, tiene su gran problema. Y este ejemplo tan irrisorio hace parte de que a veces en nuestras familias hay grandes conflictos y problemas y grandes necesidades por falta de alguien que se levante y reconozca su error para poderlo solucionar. Y ahí es donde Dios comienza una restauración y restitución en nuestra familia. La mayor preocupación hoy en día dentro de los hogares o matrimonios nuevos es esta necesidad que no se está supliendo de reconocer los errores. Y entonces los matrimonios vienen y cualquier problema, la palabra principal es divorciémonos. Pero cuando alguno de ellos se levanta y dice, fue mi error, vamos a solucionarlo, perdóname por lo que hice. Y esa frase tan sencilla ayudaría a que algo ocurra. Amén. A alguien Dios le está hablando en esta mañana. Si usted aplaude, usted mientras aplaude, ese soy yo, Señor, ese soy yo, Señor, ese soy yo. Usted mira. El segundo ejemplo, y esta es la solución de cuál debería ser nuestra actitud para reconocer errores, nos la entrega el rey David. Y escúcheme, David hizo peores pecados que Saúl. El primero de ellos que hizo el rey David es que fue infiel con una mujer y para tapar su pecado envió a matar al esposo de la mujer. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 3, dice que David vio a esta mujer bañándose. No sé cómo ni dónde, pero en el tiempo que salían los reyes a la guerra, David no fue. Y dice que cuando salió en la mañana ahí no sé, a mirar qué había y los pájaros cantar, vio a una mujer bañándose. Y ahí estaba aquella mujer, saber, no sé el contexto, no sé cómo era la ciudad en ese momento. Lo que sí sé es que dice que salió a su terraza y la estaba viendo. No sé si la mujer fue adrede o qué pasó, pero la estaba viendo. Y dice que David se enlazó con esta mujer, la trajo delante de él, tuvo con él lo que ya sabemos y la embarazó. Y después de embarazarla, la mujer le envía un mensajero a decirle lo que había ocurrido. Y para tapar su pecado, entonces envía lo más difícil de la batalla a su esposo. Y allá con el propósito de matarlo ocurre exactamente eso. Imagínense la belleza de David. Y uno diría lo que le dijo el profeta Natán: la verdad, David, necesitas un castigo ejemplar. Porque Natán viene y reprende a David. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? A pesar de que tal vez el pecado es más grande que el de Saúl, la actitud y el reconocimiento del error de David. Y escúcheme, ¿sabe qué hace David? No hizo lo de Saúl.
No le echó la culpa a otro. No hizo lo de Saúl. No vino y entonces le dijo al sacerdote: por favor, ven y hónrame delante del pueblo. Es lo único que necesito. No. ¿Sabe qué hizo David? Escribe un salmo. Y es el Salmo 51. Acompáñeme si quiero leer este salmo. Salmo 51, verso 1 y en adelante. Mire lo que dice el rey David. ¿Y sabe este salmo cómo comienza su reseña? Si usted tiene una Biblia donde arriba está la reseña de cada salmo, dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Y qué hace David después de que el profeta lo reprende? Se sienta y escribe un salmo para descubrir su corazón. Y mire lo que dice el salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y mira lo que sigue escribiendo: lávame más y más de mi maldad y límpiame a mí de mi pecado, porque yo reconozco, repita conmigo, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. ¿Y sabe qué hace el rey David después de que cometió esta atrocidad? Viene delante de Dios y le dice: Señor, yo cometí el error, yo me equivoqué, perdóname, lo lamento de corazón. Y lo que el Salmo 51, si usted después lo lee en casa, manifiesta, es el corazón y el genuino arrepentimiento del rey David delante de Dios. Pero lo primero que hizo David, ¿sabe qué fue? Reconocer su error. Amén. Creo que en nuestras familias lo que a veces se necesita es alguien valiente que reconozca su error, porque en eso hay un mayor beneficio y una mejor solución. Y el rey David lo demuestra con su pecado. Fue peor este pecado que el de Saúl. Gigante la diferencia. La diferencia fue cómo se asumió el error. Mira el segundo pecado de David. Usted se va a quedar más con la boca abierta. El segundo pecado del rey David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 2. Ese segundo pecado tiene que ver con el orgullo militar de David. Y David envía a censar todo el pueblo, y al final del censo que le traen a David es de todos los hombres de guerra que había en Israel. Cuando Dios le había dicho a David que él era el que pelearía a favor de su pueblo, que todas las guerras y las batallas que David ganaría, las ganaría porque Dios estaba con él, no por el poder militar de David. Y entonces David envía a censar al pueblo y Dios se molesta contra David. Y escúcheme, le da Dios a David 3 posibles castigos, y ahí usted lo va a ver más abajo en el segundo libro de Samuel, capítulo 24. Y uno de esos castigos solo tardaba 3 días. Y David escoge el castigo que Dios daba al pueblo de estos 3 días de mortandad. Y escúchame, Dios comienza a traer mortandad en medio del pueblo, y Dios comienza a hacer conforme a lo que le había dicho a David. Pero cuando Dios está haciendo todo esto, era tan fuerte lo que estaba ocurriendo que número 1, Dios se arrepiente y frena inmediatamente lo que está ocurriendo. Ahí es donde llamamos que Dios frenó en la era de Araúna, en un lugar donde más adelante David construiría, o el hijo de David, el templo delante de Dios. ¿Y sabe qué ocurre? Y número 2, David viene delante de Dios y le clama, y ¿sabe qué le dice? La actitud y el reconocimiento del error. Le dice: Dios mío, yo fui el que cometió el error, no ellos. Que venga tu maldad sobre mi vida y sobre mi familia. ¿Y sabe qué estaba haciendo David? Señor, yo me equivoqué, no tu pueblo.
Castígame a mí y castiga a mi familia. Ay, ay, ay. Imagínense nosotros llegar a la capacidad de hacer esto. Por eso, si usted descubre en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 17, dice: y David dijo a Jehová: cuando vi al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. ¿Y sabe cuál fue la diferencia? De que David pudo haber actuado con orgullo, con vanidad. Se estaba aún tal vez vanagloriando por todo lo que estaba ocurriendo al censar a su ejército. Pero la diferencia fue cuando David reconoce su error y asume las consecuencias de su error. El problema nuestro a veces en nuestras familias es que no queremos asumir el error para no asumir las consecuencias del error. Y por eso es mejor quedarnos callados. Y por eso es mejor tapar el problema. Y por eso es mejor echarle la culpa a alguien más. Y por eso es mejor entonces hacernos los desentendidos. Pero la pregunta es: ¿lo que tú estás haciendo con el error que has cometido ha solucionado algo? Porque si no lo reconoces, nunca vas a solucionar nada. Claro, el reconocerlo traerá tal vez algunas consecuencias. Claro que sí, en especial si fallaste, si hiciste lo incorrecto. Pero escúcheme, esas consecuencias iniciales, si tú asumes el error y asumes la consecuencia, no se compararán en nada con las consecuencias si te quedas callado. Porque de pronto es donde Dios se levanta y tiene misericordia de ti, de tu casa, como ocurrió con David, y frenó la mortandad. Y sabe, todo para mal terminó en bien. Donde frenó el ángel de la mortandad en aquel lugar, en la era de Araúna, David viene y le dice a este hombre Araúna: véndeme esa propiedad. Y Araúna le dice: ¿acaso he de vender algo al rey? Ve y toma la propiedad, te la regalo. Y David le dice: no levantaré sacrificio a Dios que no me cueste, véndemela por propiedad. Y entonces Araúna le vende la propiedad. David levanta ahí un altar delante de Dios. ¿Y sabe ese lugar cuál es? El lugar donde Salomón más adelante construiría el templo para Dios, la era de Araúna. Y ese lugar es profético por lo que Dios hizo en medio de ellos. Pero ¿sabe qué ocurrió? Dios se acordó y vio el corazón de David. Y todo lo que aparentemente venía para mal, Dios viene y lo torna para bien, gracias a un hombre que se levantó, reconoció su error y fue y lo comenzó a solucionar. Hermanos, nuestras familias, si usted está creyendo esta palabra de restitución, necesita hombres y mujeres valientes que reconozcan sus errores y que asuman las consecuencias de esos errores. ¿Sabe por qué? Porque en medio de eso es donde Dios va a ver tu corazón, va a tener misericordia, va a restaurar, va a restituir. Y tal vez de aquello que pensabas que iba a ser mal o peor, Dios lo torne para bien y para bendición. Solo porque alguien se levantó, reconoció su error y asumió su responsabilidad. Mi pregunta es: ¿qué errores has cometido dentro de tu familia? En tu matrimonio. Porque no somos esposos perfectos. Podemos decir palabras que a veces no queremos decir. Podemos actuar a veces alocadamente sin pensar. ¿Qué errores has cometido con tus hijos? Todos hemos cometido errores con nuestros hijos. Y a veces, queriendo hacer cosas tan buenas con ellos por ser buenos papás, terminamos repitiendo los mismos problemas de nuestras familias. ¿Qué errores has cometido en tu economía? Te metiste por donde no era y perdiste la plata de tu casa, de tu familia. Pero sin importar lo que haya ocurrido, David a nosotros nos da una esperanza y una solución. Y la solución es: no le tenga temor
a reconocer sus errores delante de Dios, a presentarse delante de Él y permitir que Él traiga una restauración y una restitución. Si usted no lo reconoce, ¿sabe quién los va a usar incorrectamente? El diablo. Porque va a tomar un derecho legal sobre su vida y sobre su silencio para empeorar la situación, para dañar más, para valerse de usted y de su silencio, para meterlo cada vez más en un problema más grande, en una situación más vergonzosa, a tal punto que al principio reconocerlo era fácil. Al final el problema es tan grande que se vuelve peor reconocer el asunto. Porque recuerde, para poder limpiar o tapar una mentira se necesita una mentira más grande. Y entonces se vuelve una bola de nieve el tapar las mentiras y los errores. Y yo le recomiendo hoy, si usted cree en esta palabra que Dios nos dio al principio de año, que restituiría a nuestra familia integralmente todas las cosas, la relación en el matrimonio, la relación con los hijos, la economía familiar, la relación de padres a hijos. Si usted lo cree, créame que usted abre el camino con la enseñanza de esta mañana. Aprenda a reconocer sus errores y aprenda a reconocer sus errores para buscar una solución. ¿Y sabe quién es la solución? Cristo Jesús nos da la capacidad del entendimiento y la sabiduría para poder llegar a esa solución. Pero si usted hoy lo está necesitando, no eche o coloque este mensaje en saco roto. Atesórelo en su corazón. Y si hoy usted necesita reconocer un error en su casa, en su familia, en su matrimonio, reconózcalo. Siéntese con su familia. Busquen una solución al error. Porque les aseguro que ahí es donde Dios toma el control y toma toda autoridad. Y el Señor mismo comienza a traer soluciones sobre nuestra vida. ¿Reconocer los errores es fácil? No, no es fácil. No es fácil. A veces es mejor callarnos, hacernos los desentendidos, ignorarlos. Pero usted mismo se da cuenta que nunca habrá una solución. Todo empeorará. Y a veces nosotros tenemos ese dicho de que el tiempo lo borra todo. Y la verdad no es así. El tiempo no borra las cosas. Tarde que temprano hay algo que explota. Tarde que temprano hay una cuenta por cobrar o por pagar. Por eso es mejor reconocer los errores y pedirle a Dios que nos dé la capacidad de solucionarlos. Y eso es lo que Dios desea hacer en este tiempo en nuestras familias. La pregunta, hermanos, esta mañana para orar es: ¿has cometido errores en tu familia? Porque hoy este mensaje no es para condenarte ni para juzgarte, ni mucho menos para que te vayas enojado de este lugar. Es para que, reconociendo nuestros errores, Dios haga una obra y comience un proceso de restauración y restitución en nuestras familias que tanto necesitamos. Tal vez algunos se han quebrado las relaciones matrimoniales, la comunicación, o tal vez con los hijos. Algunos no tienen buena relación con sus hijos, o con sus hermanos, o con sus padres. Qué bueno hoy comenzar a pedirle al Señor que sane todo eso dentro de nuestras familias. Y que usted y yo hoy, si necesitamos hacer una llamada, porque tal vez esos familiares están allá lejos en nuestro país de origen, yo le pediría a Dios que nos convenza hoy de hacer esas llamadas. ¿Y sabe de qué? No para algunos que piden perdón o reconocen, sí, mire, lo llamé porque es que el pastor predicó, y de que sí, hay reconocer, sí, ya. Y mire, yo sí cometí errores allá con usted, sí, yo sí fui mal hijo, mal esposo, sí, lo reconozco. Pero sabe, usted me hizo a mí cosas peores. El pastor no sabe lo que usted... Y comienza. Eso no lo va a llevar a ningún lado. Le puede dar la razón que usted no es el culpable, pero de que le ayude no le va a ayudar. Reconocer los errores simplemente es dejar que Dios te defienda.
Y si el error lo cometió alguien más, deje que Dios le defienda, que Él apareje todo. Pero no sabe la paz que uno siente cuando reconoce el error y cuando Dios comienza a restaurar y a restituir. Y tal vez muchos de los que estamos en este lugar necesitamos esa paz que solo Dios nos puede dar. Amén. Así es, porque no le dan un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Y le voy a pedir, párese por favor, colóquese ahí de pie, y si puede inclinar su rostro. Santiago, el apóstol Santiago decía: todos hemos cometido errores. Y yo creo que todos los que estamos en este lugar, Señor, somos tan humanos que los hemos cometido, y a veces por el deseo de hacer cosas buenas o ser buenos padres cometimos errores con nuestros hijos, o cuidándolos más de lo que los debíamos cuidar y los malcriamos, o dejándolos tan libres que hicieron lo que les diera la gana y los terminamos también malcriando. Pero había en nuestro corazón el hecho de ser buenos padres. O a veces en el matrimonio no queríamos repetir cadenas generacionales de divorcio, de pleitos o aún de infidelidades, pero queriendo hacer algo tan bueno, al final repetimos la misma cadena. Hicimos lo mismo, pero en nuestro corazón, Señor, estaba el hacer lo bueno. Señor, no nos queremos justificar de nuestros errores. No queremos venir y echarle la culpa a otras personas. Esta mañana, Señor, yo te pido a cada uno de los que estamos en este lugar, ayúdanos a reconocer nuestros errores, Señor, a asumir nuestra responsabilidad, Señor. Y si hay alguna consecuencia, te pedimos misericordia, te pedimos compasión, Señor. Señor, porque mejor, como decía David, es caer en tus manos que en las manos de los hombres que son perversos. Y asumimos nuestra responsabilidad delante de ti. Te pedimos misericordia, Señor. Ten compasión de nosotros, Padre. Pero hoy venimos delante de ti, te decimos: Señor, yo fui el culpable. Yo fui el culpable de este problema. Yo fui el culpable de esta discusión. Yo fui el culpable de esta necesidad. Yo fui el culpable de que esto ocurrió en mi familia, en mi matrimonio. Señor, perdóname, porque siempre que he venido delante de ti o he contado el asunto, he querido hablar solamente desde el punto de la otra parte, echándole la culpa a los demás, y tal vez ellos lo tuvieron. Pero hoy, Señor, de lo que se trata, Padre, es asumir cuál fue mi responsabilidad, qué fue lo que yo hice. Descansar en ti, esperar en ti, Señor. Tú eres el que nos defiende, Señor. Y tal vez si se cometió una injusticia, al final sabemos, Señor, que tú eres fiel, justo y verdadero, y todo saldrá a la luz. Simplemente yo asumiré, Señor, mi responsabilidad y estaré en paz delante de ti. Señor, si alguien esta mañana necesita esta palabra, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo, Señor, traigas consuelo, traigas paz y traigas, Señor, esa presencia de ese óleo fresco que se derrame desde nuestra cabeza hasta nuestros pies, dándonos descanso, descanso en esta mañana, en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si levanta sus manos ahí donde usted está? Y mientras adoramos a nuestro Señor, que Él hoy pueda traer paz sobre tu vida, que Él hoy pueda traer tranquilidad y revela esta palabra a tu espíritu, que tú puedas ver en el ejemplo de Saúl y en el ejemplo de David donde tú desearías estar, o echarle la culpa a todo el mundo de tus errores, o asumir tus errores y permitir que Dios se glorifique. Y yo hoy te recomiendo, ve el ejemplo de David, y tal vez ese ejemplo es la necesidad que hoy estás teniendo en ese proceso familiar, en el nombre de Cristo Jesús. Y aun si todo cae, sé que todo va a estar bien. Si todo sale mal, sé que no será el final. Y tú que me sostienes y que no me dejarás, Jesús, conmigo estás. Eres Dios soberano, todo está en tus manos, que ya no temeré, en tu amor yo confiaré.
cuando dudo me recuerdas que tu gracia me sustenta. Ya no me preocuparé, sé que todo va a estar bien. Es Dios soberano, todo está en tus manos. Ya no temeré, en tu amor yo confiaré. Y cuando dudo me recuerdas que tu gracia me sustenta. Ya no me preocuparé, sé que todo va a estar bien y todo va a estar bien. Escúcheme algo, este mensaje es para usted, no es para alguien más. Que cuando usted salga de este lugar y llegue a su casa, a su familia, no vaya a reprender a los suyos diciéndole: el pastor habló de asumir los errores. Aprenda a reconocer sus errores. Ese mensaje es para usted y para mí, no para alguien más. Y hoy permítame orar por usted, por su familia, y que en esta serie el Señor tiene grandes palabras reveladas para tu vida y para tu casa, que hoy tú lo puedas recibir y que abras tu corazón a partir de hoy para tomar la porción que a ti te corresponde. Así es que donde estás, inclina tu rostro, y si tú puedes levantar tu mano abierta como si fueras a recibir algo, permíteme orar y bendecirte en esta mañana, ahí donde tú estás. Señor, en esta mañana como pastor, bendigo, Señor, cada familia en este lugar representada. Señor, yo bendigo a cada hombre, cada mujer, Señor, aquellos que están casados, aquellos solteros, aquellos que son hijos, aquellos que son hermanos, aquellos que son padres, aquellos que son abuelos, Señor. Esta mañana, Señor, yo los bendigo. Señor, te pido que esa promesa que tú has hecho de restituir nuestras familias, Señor, de poder, Señor, limpiar, borrar nuestros pecados, Señor, de darnos sabiduría, entendimiento, Señor, para poder levantarnos y salir adelante, sin importar, Señor, aquel error o lo que hayamos cometido, donde tú restauras, donde tú restituyes, donde tú sanas. Yo te pido hoy para cada familia en este lugar representada que lo hagas, Señor. Tal vez muchos de los que estamos en este lugar nos hemos equivocado, Señor. Hemos cometido errores, Señor, y no queremos justificar esos errores hoy delante de ti. Señor, hoy deseamos, Señor, asumir nuestra responsabilidad reconociendo cuál fue mi parte, Señor, en ese pleito, en esa contienda. ¿Qué fue lo que yo agregué, Señor, a todo ese proceso para que terminara mal? Pero, Señor, hoy deseo delante de ti asumir esa responsabilidad, porque sé, Señor, que tú tienes misericordia, porque sé, Señor, que cuando venimos delante de ti tú no nos echas fuera. Señor, que venimos al trono de tu gracia, Señor, donde hay seguridad, donde tú justificarás, Señor, como juez justo, fiel, verdadero. Y hoy, Señor, venimos y nos colocamos y nos presentamos delante de ti, Señor. Señor, te pedimos perdón por nuestros errores. Te pedimos perdón por las palabras que lanzamos y no deberíamos haber lanzado. Te pedimos perdón, Señor, por lo que hicimos y no debimos hacerlo, Señor, en su momento. Te pedimos perdón por nuestra reacción, porque no fue la mejor, Señor, y eso fue lo que terminó en un gran problema. Te pedimos perdón si nuestras palabras no fueron justas, si no fueron rectas, si no fueron correctas. Te pedimos perdón por nuestros pensamientos, si hubo pensamiento de maldad, de malicia, de pleito, de contienda, de enojo, de muerte. Te pedimos perdón, Señor. Señor, pero en esta tarde te pedimos misericordia por nuestros hijos, por nuestros matrimonios. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos honrado a nuestros padres como los tendríamos que haber honrado, Señor, aún sin que ellos estén con nosotros y aún si hoy están con nosotros. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos valorado lo más maravilloso que nos has dado, que es la familia, Señor. Y tal vez queriendo ser buenos, terminamos repitiendo, Señor, cadenas generacionales que lo único que arrojaron fue destrucción. Te pedimos perdón, Señor, y hoy asumimos la responsabilidad y nuestra parte de todo lo que ocurrió. Si fue en el matrimonio, si fue con un hijo, si fue con un padre,
si fue con un hermano, si fue con un nieto, si fue con un abuelo. Señor, hoy reconocemos nuestro error. Y yo no sé tú que estás ahí, si en esta mañana el Señor te ha hablado. Y hoy el Señor te muestra que tal vez otros se equivocaron y cometieron errores. Pero también el Señor te muestra que tal vez tú también cometiste errores. Y que hoy permitas que el Señor traiga paz y Él sea el que te defienda. Y Él sea el que coloque todo en orden. Pero que en esta tarde tú y yo tengamos la capacidad, el entendimiento de venir delante de Dios, reconocer nuestra parte y descansar en Él. Señor, se trata de nuestras familias, se trata de nuestros hogares, aquel lugar seguro que tú nos has dado. Y hoy, Señor, oro como pastor por cada familia en este lugar representada y por esos valientes que nos levantamos a reconocer nuestros errores. Y si ese error, Señor, ha de traer alguna consecuencia, solo te pedimos misericordia, Señor, misericordia. Porque eres lleno de misericordia y de amor para con nosotros. Y yo sé que nos justificas, nos limpias y nos perdonas. Por eso descansamos esta mañana en ti, Señor. Y esta palabra, Señor, yo te pido, séllala en nuestro espíritu, en nuestros corazones. Y que hoy, todo el día y toda esta semana, recordemos esta palabra, que es mejor reconocer los errores y trabajar en solucionarlos. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no levanta sus manos y repite conmigo esta oración en esta mañana, ahí donde usted está? Y si esta palabra usted sabe que es para usted, yo solo le pido, haga conmigo esta oración, por favor, y selle esta palabra en su espíritu. Dígale usted en esta mañana: Señor Jesús, te pido perdón por mis errores. Y esta mañana me presento delante de ti, creyendo lo que harás en mi casa, en mi familia, en mi hogar, restaurando y restituyendo. Yo lo creo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Que el Señor los bendiga. Por favor, no se pierdan ningún jueves y domingo de esta serie, porque vamos a estar orando continuamente por cada necesidad dentro de la familia. Así es que Dios les bendiga, que tengan una feliz tarde, vayan en paz, no se vayan sin despedirse de alguien y nos vemos próximo jueves 7:30. Dios les bendiga, una feliz tarde y muchas gracias.